Los RIPs, sin duda alguna, aunque la resolución 2275 salió desde el 2023 hasta la fecha, causa muchas dudas de cómo deben diligenciarse los formatos y cómo deben pasarse al formato JSON para que puedan pasar por el validador y así poder dar cumplimiento a la resolución 2275 del 2023. En este curso voy a explicar el diligenciamiento de ese formato que nos da el Ministerio de Salud para poder reportar nuestros RIPs. Voy a estar explicando completamente cómo diligenciar este formato. Eso sí, quiero ser claro en algo, voy a explicar solamente la parte donde se maneja la transacción, los usuarios, la consulta y los procedimientos. La parte que compete a urgencias, hospitalización, recién nacidos, medicamentos u otros servicios van a quedar fuera de este curso. Lo ideal es que el curso está dirigido a las personas, a los profesionales de salud que no deben de facturar electrónicamente. Ahora también estamos los que por algún motivo, puede ser por la baja concurrencia de pacientes, que de pronto no se dedican por completo al consultorio el consultorio propio en el que están, sino que tienen otras actividades, y esas otras actividades, esos otros empleadores son los que se encargan de reportar los RIPs, pero ustedes en su consulta particular tienen que diligenciar los RIPs ustedes mismos y hacer ese mismo reporte. Voy a empezar entonces con el curso. Mi gato nos va a hacer compañía y les va a explicar bien cómo diligenciar este formato. Vamos a dar inicio entonces con la plantilla. Voy a explicar desde el inicio cómo se tiene que descargar, de dónde se tiene que descargar, cómo descargar unas tablas de códigos que deben ir dentro de ese formato, que digamos que esto en gran parte es lo que más molesta. Bien, primero que todo vamos a ingresar a nuestra página del cispro.gov.co. En esta sección vamos a buscar los componentes FEBRIPS, que eso significa facturación electrónica de venta, y vamos a buscar donde dice convertidor JSON en la parte de abajo. Vamos a darle clic, nos va a dirigir a una página donde tenemos dos enlaces. Uno donde nos va a permitir descargar el archivo Excel, y el segundo donde vamos a poder convertir ese archivo Excel a formato JSON para posteriormente pasarlo por el validador y así poder hacer el reporte. Vamos a darle a descargar. Lo hago de nuevo porque hay algo muy importante en esta descarga. Ya la traigo para acá. Bien, aquí la tengo. La tenemos en pantalla. Y es que ella viene, no sé, protegida. Viene con algo que Excel no permite modificarlo, no permite moverlo. Le vamos a editar edición y como ven nos sale un aviso en rojo, un riesgo de seguridad. Esto es por lo que este formato trae macros, por lo que nos dice que hay un riesgo a la seguridad de nuestro ordenador. Muy bien. Para solucionar este problema, cuando lo descarguemos, vamos a tener aquí nuestro archivo. Vamos a darle clic derecho, vamos a ir a las propiedades y abajo donde dice
Este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Vamos a darle desbloquear y vamos a darle aplicar. A partir de este momento, este archivo ya no es considerado un riesgo para nuestro ordenador, por lo que ya podremos acceder a él de manera normal. Como ven, ya podemos habilitar el contenido y ya no nos va a aparecer esa franja roja que nos indica que teníamos riesgo en nuestro equipo. Este es el primer paso. Vamos a descargar nuestra plantilla, vamos a darle el permiso y así iniciamos entonces con el diligenciamiento de este formato. Ya tenemos entonces nuestro Excel. Ahora vamos a otra parte muy importante y es saber descargar las plantillas, los códigos, las tablas que van a ir dentro de esa plantilla de RIPS. Les explico. Tenemos aquí, por ejemplo, estamos en la pestaña de usuario y tenemos código país de residencia. Si le damos aquí, tenemos una cantidad de números, cada uno significa un país, pero no sabemos qué país es qué número. Entonces necesitamos descargar una tabla que nos diga qué código va para cada país. Por ejemplo, yo tengo presente de que Colombia es el 170. ¿Vale? Entonces ya tenemos el código de Colombia. Sin embargo, tenemos pacientes extranjeros que pueden venir de otros países y necesitamos saber esos códigos. Entonces les voy a explicar cómo descargar y cómo ver esas tablas. Nos vamos a dirigir, muy bien, vamos a dirigirnos entonces a la página web .cispro.gov.co. Vamos a ir hasta el final y aquí vamos a encontrar donde dice datos abiertos, tablas de referencia básica. En esas tablas vamos a poder encontrar todos esos códigos que nos pide el formato RIPS para poder llenar ese formato RIPS. Estamos aquí. Muy bien, entonces nos estaba pidiendo el código del país de residencia. El código de país de residencia más el código de país de origen son el mismo, ¿sí? O sea, son el mismo código, la misma lista, perdón. Entonces venimos aquí, repito, web.cispro.gov.co y vamos a escribir país y vamos a darle consultar. Nos van a salir varias listas. Solamente buscamos solamente seleccionamos el que necesitamos, país. El resto no nos compete como tal. Entramos a país y vamos a tener todos los códigos con el nombre de cada país. Bien, entonces estamos por acá, Afganistán 004, tenemos la Antártida 010 y aquí podemos darle exportar a Excel. Nos va a descargar una tabla en Excel con todos los códigos donde nosotros lo podemos buscar y tener directamente en nuestro ordenador sin estar, digamos, entrar a cada rato acá para buscar un código que de pronto nos haya llegado a un paciente de otro país. Muy bien, esto para todo. En el caso tal de que no sea así de sencillo como buscar simplemente país, la misma plantilla nos va a decir qué debemos de buscar. Por ejemplo, tenemos un código debajo de esto, tenemos un código de consulta. El código de consulta, aquí ustedes ven que tiene una flechita roja, por acá también. Esa flechita roja son indicadores que nos han dejado los del ministerio para que nosotros podamos hacer las cosas un poco más sencillas y cómo buscarlas. Muy bien, vamos a darle clic
y clic derecho y mostrar la nota oculta. Nos dice que en esta tabla los códigos que tenemos que anotar aquí los encontramos como CUPS RIPS. ¿Listo? CUPS RIPS. Vamos a la página que ya les mencioné y vamos a buscar CUPS RIPS y consultamos. Y ahí tenemos nuestra tabla donde nos va a mencionar todos los procedimientos CUPS que tenemos. También la podemos exportar a Excel. Lo importante es que según nuestra práctica tengamos muy en cuenta los códigos. Podemos simplemente bajar los códigos que nos competen en nuestra práctica para que así no tengamos una tabla tan grande y podamos facilitar mucho este proceso del diligenciamiento de la plantilla. Muy bien, entendido esto, ya sabemos cómo descargar esas tablas que tenemos que ir diligenciando. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la transacción. La transacción, vamos a ver que ustedes aquí no le van a poder dar clic en ningún lado, solamente en la parte amarilla, y mantengámonos siempre allí. No nos salgamos, escribamos lo que se debe de escribir, lo que se tiene que escribir, ya que al momento de pasarlo al formato JSON o pasarlo por el validador, este nos lo va a rechazar. Muy bien, empezamos con el número de documento obligatorio, que este documento va a ser nuestro documento como profesional de la salud. Muy bien, empecemos a diligenciarlo. Voy a poner aquí lo que va a ser mi número de cédula. Entonces pondré el 310 848 58 88. Listo. Tenemos mi número de cédula para cualquier inquietud que necesiten. Ahí está. Tenemos el tipo de nota. Número de factura no la necesitamos. Somos profesionales que no estamos facturando electrónicamente, por lo que no manejamos una factura electrónica de venta y no manejamos un número. La dejamos en blanco y vamos a tipo de nota. En tipo de nota tenemos 4 opciones. ¿Listo? Esas 4 opciones la tengo acá. Esas 4 opciones son nota de ajuste RIPS, nota de ajuste, tenemos la nota crédito, la nota débito y tenemos RIPS sin factura. Como estamos manejando el RIPS sin factura, vamos a elegir RIPS sin factura. Está de más aclarar que esto compete a absolutamente todos los que sean profesionales de la salud y tengan que generar RIPS. Seguido de un número de nota, que esto, hasta donde yo tengo entendido, es un número que usted le puede asignar, ¿vale? Podemos asignarle, no sé, sin factura electrónica de venta 01, ¿vale? Listo, tenemos diligenciado el primer campo. Ahora iniciamos con el segundo campo, usuario. En el campo de usuario, vamos a poner los datos del paciente. ¿Listo? Este campo anaranjado, que lo vamos a ver en todos los campos que vamos a ir llenando en usuario, consulta y procedimiento, se va a diligenciar automáticamente. Ese número viene de nuestro número de documento obligatorio que ya hemos diligenciado en la primera parte. Muy bien. Vamos a poner entonces al paciente número 1. Aquí vamos a poder elegir entre muchas categorías de identificación.
Tenemos la cédula de ciudadanía, por acá tenemos el permiso especial, tenemos el permiso de trabajo, tenemos la tarjeta de identidad, el registro civil, etcétera, ¿vale? Para tenerlos todos necesitamos ir a nuestra tabla que descargamos. Por acá tengo, les voy a mostrar. Acá tenemos usuario, tenemos el tipo de usuario. Entonces aquí las tenemos. Tenemos un adulto sin identificación, tenemos cédula de ciudadanía, carnet diplomático, cédula de extranjería, certificado de nacido vivo. Muy bien, esto nos compete muy pocas, como particulares. La tarjeta de identidad, definitivamente el registro civil, si atendemos a un paciente menor de 7 años. Tenemos el permiso especial de permanencia para las personas que se están quedando en nuestro país. El permiso de protección temporal. Tenemos la cédula de ciudadanía y la cédula de extranjería. Es lo que más nos compete. Entonces vamos a empezar con un número de cédula. Entonces buscamos una CC. Tenemos la cédula. Y tenemos que poner el documento del paciente. Entonces el paciente va a ser un 11, 11, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, como vieron, se diligenció automáticamente el número de documento obligatorio. Seguimos. Tipo de usuario. Como ven, tenemos 13 números, 13 códigos. Aquí es donde les comento que tenemos que ir a las tablas, descargar cuál es el tipo de usuario y así saber qué código, qué número pertenece a lo que vamos a diligenciar. Vamos acá, facturación, no, usuario, tipo de código, aquí está. Muy bien, retomamos. Me hacía falta uno, ya que se actualizó hace poco la página del ministerio y ha puesto nuevas categorías. Continuamos. Tenemos que el código del tipo de usuario son 13 códigos, que según nuestra tabla, aquí tenemos que el código 01 es para un contributivo cotizante, 04 es para un subsidiado, 05 es para un no afiliado, pero a nosotros lo que nos interesa o lo que nos compete es la práctica particular. Por ende, el número que debemos poner en ese código es el número 12. Este hace referencia a que es un paciente particular. Bien. Seguimos. Tenemos la fecha de nacimiento, claramente del paciente, y tiene que ir en el formato año, mes, día. Listo, entonces tenemos, no sé, 1988, vamos a separarlo con guión, vamos a poner el mes, siempre el mes completo, ¿vale? 02, 03, guión y la fecha y el número, el día. Tenemos el código para sexo, tenemos la F, la I y la M, que según la tabla es hombre, tenemos indeterminado o intersexual y la M para mujer. ¿Listo? Solamente para esto vamos a ver esto, no tenemos una versión 2, entonces tenemos aquí hombre, indeterminado, intersexual y mujer. Muy bien, volvemos a nuestra página. Código de sexo, en este caso soy yo el ejemplo, masculino. Muy bien, vamos al código del país de residencia. Estamos haciendo el ejercicio, yo ya sé que es 170, pero vamos a hacer el ejercicio. Tenemos nuestra tabla, vamos a ver el país, tenemos una tabla bastante larga, ¿vale? Tenemos nuestra tabla de países, vamos a buscar 170, Colombia.
¿Listo? Entonces, yo soy colombiano. Vamos con el 170. Código y municipio de residencia. ¿Listo? Vamos acá en esa tabla. Vamos a buscar municipio. Vale, aquí tenemos entonces todos los municipios y ciudades de Colombia. Vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está? Buscar. Está. Vamos a buscar a Cali. Espérenme que se me chispoteó esta vaina. Volvemos. Aquí. Seleccionamos, vamos a buscar y buscamos Cali. Tenemos Calixto, que no es. Buscamos la siguiente. California y Cali. Tenemos que Cali es el 76001. Yo estoy radicado en Cali, entonces mi código es 76001. Aquí lo tenemos. Le damos clic y ya tenemos nuestro código. Esto para cualquier país, ¿vale? Perdón, para cualquier municipio, cualquier ciudad, incluso pueblos, salen allí. Entonces tenemos que buscarlos. Tenemos la zona territorial de residencia. Esto es si es urbano o si es rural. Vamos a buscar. Nos dice que 1 es rural y 2 es urbano. Cali, sabemos bien que es urbano. Entonces vamos a poner el 02. ¿Soy un paciente con una discapacidad o no? Llegué en silla de ruedas a tu consultorio, sí. Llegué caminando y sin ningún tipo de discapacidad, no. Muy bien, tenemos el código del país de origen. Aquí, en mi caso, también va a ser 170 porque pues soy de Colombia. Aquí debemos de tener en cuenta que es el país de origen del paciente. Si el paciente no es de Colombia, digamos que venga de Venezuela, Ecuador, de otros países como España, argentinos, debemos de buscar y poner ese código. ¿Listo? Vamos a buscar aquí, por ejemplo, vamos a buscar Venezuela, aquí lo tenemos, el 862. Entonces, el paciente es 862, que aunque reside en Colombia, su país de origen es de Venezuela. En mi caso, 170. Seguimos. Consecutivo para ese paciente. Número 1. Bien, mi gatico se está parando para desperezarse. Esperemos que se acomode. Yo me voy a echar encima del teclado. Muy bien, seguimos. Ya tenemos diligenciado nuestra pestaña de usuarios. Esta pestaña es importantísima porque de aquí se va a derivar todo lo demás que vamos a estar diligenciando. ¿Vale? Automáticamente nos va a salir en las otras el número de cédula del paciente. Bueno, no automáticamente, pero sí la vamos a tener allí. Esto no se debe repetir. En este campo no se repiten pacientes. Tengan en cuenta eso. En este campo se diligencia una sola vez, una única vez el paciente. Ahora, el paciente viene repetidas veces. Voy a hablar de mi campo como odontólogo, que yo le hago hoy una limpieza al paciente, en la siguiente semana le puedo estar haciendo unas calzas, unas resinas, en la siguiente puedo estar haciendo un aclaramiento, en la siguiente, no sé, puedo iniciar unas carillas, etcétera. Estamos hablando de que el paciente vino 5 veces en un mes, ¿vale? Esas 5 veces deben quedar registradas en la consulta y en procedimientos. Pero en usuario solamente debe quedar una sola vez, no debe repetirse. Entonces podemos tener aquí
20 pacientes, pero en realidad usted los atendió a cada uno 4, 2, una vez, ¿sí? Por lo que la pestaña de consulta y procedimiento va a estar más llena de pacientes. Muy bien, esto ya lo tenemos aquí, totalmente diligenciado. Ya saben que cualquier duda lo pueden dejar en la caja de comentarios y las iré respondiendo en cuanto las vaya observando y vamos a ir haciendo videos para que este tema quede completamente bien entendido. Seguimos con la siguiente, que es la pestaña de consultas. La pestaña de consulta es para aquellos pacientes a los que entraron a consulta pero no fueron atendidos. Hablo de que no se les realizó un procedimiento, ¿vale? Entonces, vuelvo al caso mío como odontólogo. Está que el paciente llegó por primera vez, yo le hice una valoración, yo lo revisé, le dije, ok, señor, usted tiene 5 caries y tiene que hacerse una limpieza. ¿Listo? No hice procedimientos, el paciente no llevaba plata, el paciente no quiso iniciar ese mismo día, el paciente nervioso, qué sé yo, el motivo que sea, no se realizó un procedimiento ese día. Eso queda registrado en consulta, ¿vale? El paciente consultó, no se le hizo nada. Muy bien, continuamos. Recuerden que siempre esta zona se va a llenar automáticamente, la parte donde está anaranjada. El consecutivo del usuario nos va a aparecer aquí y como ven es la misma cédula que pusimos acá, ¿vale? Y se va a llenar automáticamente. Código del prestador, importantísimo. Este código tiene que coincidir con el RIPS que está, con la cédula que está reportada en el REPS. ¿Qué es el REPS? Cuando ustedes se fueron a habilitar, cuando ustedes hicieron todas las vueltas con la autoevaluación, con tener todos los 7 parámetros de la 3100 al día, que ustedes mandaron esa autoevaluación al Ministerio de Salud para que les pudieran dar esa famosa estrellita azul que nosotros colgamos en nuestros consultorios para que los pacientes sepan que nosotros estamos habilitados. Tiene un código, ¿vale? Ese código, si no estoy mal, son 12 números. Pueden ser más, pueden ser menos, no sé. En mi caso son 12. Y tiene que coincidir en el REPS con su número de cédula. Si usted pone mal un número, no le va a pasar por el validador se los va a bloquear. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, tenemos nuestro código de prestador. Fecha de inicio de la atención. A diferencia de la fecha de nacimiento, aquí vamos a diligenciar horas. Entonces, nos vamos a ir con el formato año, guión, mes, guión, hora, perdón, día, espacio, hora, preferiblemente formato 24 horas, 2 puntos, minutos. Vamos a ponerlo el 20 de noviembre de este mes, de este año. Entonces empezamos con que es el 2025 guión 11 que es noviembre guión, lo vimos el 20 espacio horas, vamos a decir que lo vimos después de almuerzo, estamos hablando de a las 2 de la tarde. Entonces vamos a poner 14 2.00. Se lo vieron a las 12:15, a las 12:15. Vale. Y listo. Ese es el formato correcto que debemos manejar en fecha. Importantísimo. No se le cambia
el formato a las celdas. Aquí tenemos formato texto, acá arriba, ¿vale? Formato texto, no se cambia, no le vamos a poner formato fecha. Si lo copiamos y lo pegamos de otro lugar que está marcando la fecha, tengamos en cuenta que debemos de pasarlo a texto. Estamos aquí en el código de consulta. El código de consulta es el código por la que viene el paciente por primera vez, ¿vale? Su servicio. En mi caso, tengo claro que es el 890303, que esto equivale a una consulta por primera vez por odontología general. Vamos a buscar aquí, Coprips, acá, y vamos a buscar odontología y buscamos en todo. Listo, tenemos entonces atención de visita domiciliaria por odontólogo general. Buscamos la siguiente, consulta por primera vez por odontología general, 890203, y la siguiente, que es consulta por especialista. Y acá tenemos la consulta de control o seguimiento por odontología general, que es el 890303. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pero como tenemos que el paciente vino por primera vez, ¿vale? Entonces vamos a buscar el código de consulta de primera vez por odontología general. Es el 890203. Entonces 890203. El paciente viene por primera vez, ¿vale? Así igualmente sirve para cualquier otra profesión. Por ejemplo, vamos a hacerlo con medicina general. O no, sigamos con el muy bien. Aquí está. Veníamos con el ejemplo del fisioterapia. Entonces los fisioterapeutas deben de buscar el 890111, que es la visita domiciliaria por fisioterapeuta. Si ustedes hacen consultas domiciliarias, seguimos, que acá está el 890211, la consulta por primera vez por fisioterapia, terapia respiratoria, ocupacional, alternativas, etc. ¿Listo? Vamos a buscar ese código según nuestra profesión. Seguimos. Modalidad, grupo, servicio, TEC-SAL. ¿Vale? ¿Qué es eso? Vamos a buscar. Listo. Identificador para determinar la forma de prestar el servicio de salud en condiciones particulares en relación con el grupo del servicio. ¿Listo? Esto es la modalidad de atención. Entonces, ¿qué tipo de modalidades tenemos? Tenemos la intramural, la extramural en una unidad móvil. Tenemos la domiciliaria, donde atendemos directamente en la casa del paciente. Jornadas de salud, de telemedicina no interactiva. Okay, aquí tenemos que tener en cuenta también los médicos y los que hacemos telemedicina, que también se debe de diligenciar esa parte. Por lo general vamos a manejar el intramural. Entonces 01. Entonces modalidad grupo de servicio 01. Grupo de servicio. En consulta tenemos grupo de servicio y aquí está. Nuestro grupo de servicio es, generalmente para nosotros va a ser la consulta externa, ¿vale? Ya lo que es atención inmediata, quirúrgico o internación, va para otros sectores más hospitalarios o clínicos.
A nosotros nos compete la consulta externa. ¿Listo? Si ustedes van viendo, estos códigos se van a repetir muchísimo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta solamente cédula del paciente, la hora, qué tipo de tratamiento o qué tipo de consulta se le realizó al paciente, y los códigos CIE-10, que posiblemente próximamente van a cambiar a los códigos CIE-11, y los códigos CUPS, que son los procedimientos, ¿sí? Esos códigos tenemos que tenerlos en cuenta porque también van a variar de paciente en paciente. Seguimos, código del servicio que tenemos acá. Tenemos cantidad de códigos. ¿Listo? Vamos a ver a qué se refiere. Aquí lo tenemos, el código del servicio. ¿Listo? ¿Qué tipo de servicio estamos prestando? Y aquí vamos a poner nuestra profesión. ¿Listo? Vea, por acá tenemos el ejemplo. Fisioterapia, el 7739. Vamos a buscar odontopediatría, medicina estética. Bueno, busquemos acá con nuestro buscador odontología. Buscamos y tenemos que odontología general es el 334. Estoy hablando de lo que me compete. 334, vamos a buscar, ponemos que el código del servicio es 334, odontología general. La finalidad de la tecnología en salud. Muy bien, vamos a leer qué es eso. La finalidad de la tecnología es lo que se va a realizar, por qué se va a realizar, ¿vale? Vamos a buscar aquí y tenemos todos estos diagnósticos, ¿vale? ¿Por qué se va a realizar? ¿Vale? Entonces, tenemos que detección temprana de la enfermedad general, detección temprana laboral, protección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, etcétera. ¿Listo? Como profesionales independientes, nos compete mucho la parte diagnóstica, tratamiento, posiblemente rehabilitación, si estamos hablando de los fisios, ya que estamos en ese ejemplo. Tratamiento, compete mucho en la parte médica. Nosotros los odontólogos, un tratamiento es una resina, es un tratamiento, bueno, etcétera. Seguimos. Entonces tenemos que yo a este paciente lo estoy, como fue por primera vez, entonces va para diagnóstico. Entonces 15. Aquí 15. Listo. Causa o motivo de la atención. Causa o motivo de la atención. Consulta. Causa, motivo, atención. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí del por qué viene el paciente. Listo. Accidente laboral, accidente de hogar, otro tipo de accidentes. Tenemos eventos catastróficos, enfermedad general, enfermedad laboral, intervención colectiva, riesgo de ambiente. Intervención colectiva es cuando nosotros hacemos jornadas de salud, puede ser en colegios, en empresas, pero la que más nos va a competir a nosotros es la enfermedad general, ¿vale? Una caries es una enfermedad general. Entonces vamos a poner el 38. Muy bien, aquí entramos en lo bueno. Los códigos de diagnóstico. Aquí, como ven, tenemos la crucecita roja y vamos a mostrar qué nos dice el propio ministerio. Listo. Nos dice, hermano, busque el código CIE-10. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? Código CIE-10. Muy bien. ¿Dónde vamos a conseguir el código CIE-10?
en el mismo ministerio. Aparecer en el primer resultado los códigos que se deben de poner en ese campo. Muy bien, seguimos con mi ejemplo, que soy odontólogo. Podemos buscar por código, que pues al yo al estar diligenciando esto a varios odontólogos, a varios colegas, ya me lo sé. Pero bueno, vamos a buscarlo y hacerlo fácil. Vamos a buscar por nombre, vamos a buscar caries. Vamos a buscar y tenemos todos los códigos de las caries que existen. Tenemos la caries que se limita al esmalte, a la dentina, al cemento, detenida, con exposición pulpar y demás. Muy bien, entonces vamos a hacer de que es una caries grande. Entonces tenemos la caries de dentina, K021, y vamos a diligenciarla acá. Este es mi diagnóstico principal. ¿Listo? Este es el por qué el paciente consulta. K021, la caries. ¿Por qué? Porque le está doliendo. Entonces, pero notamos que el paciente tiene gingivitis. ¿Vale? El paciente tiene gingivitis. Entonces, tenemos gingivitis crónica, K051. ¿Vale? Entonces, esto no es el diagnóstico principal, sino que es un diagnóstico relacionado. ¿Vale? Entonces, vemos acá, tenemos que es gingivitis aguda, gingivitis crónica, K051. Y lo diligenciamos, K051. ¿Vale? Estos campos que están en verde oscuro los podemos dejar en blanco. ¿Listo? Solamente los llenamos cuando sea necesario. El código principal es obligatorio, totalmente obligatorio. Los que están en verde se pueden dejar en blanco. No tenemos más, ¿sí? Digamos que no habían pulpitis, no habían otros hallazgos, los dejamos en blanco. El tipo de diagnóstico principal. El tipo de diagnóstico principal es qué tipo de diagnóstico hemos hecho. Tenemos una impresión diagnóstica, tenemos un tipo de diagnóstico confirmado nuevo o confirmado repetido. ¿Listo? Entonces vamos a poner el código 02 o una impresión diagnóstica 01. 01. Con tipo de documento, tengamos en cuenta que esta parte de acá es información nuestra, información del profesional. Entonces, seguridad de ciudadanía, llenamos nuestro documento nuevamente, que debe corresponder con el que está acá, atrás al inicio. Entonces tenemos que es el 310 848 5888, ya saben, de 0. No lo podemos dejar en blanco, perdón. Vamos a poner el 0. El concepto del recaudo. ¿Qué es eso? Vamos a mirar. Y es qué tipo de recaudo se le está haciendo al paciente. Copago, cuota moderadora, anticipo, etcétera. Esto tiene que ver más con las IPS o las GPS. Para nosotros no aplica. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de ese recaudo. ¿Listo? Vamos entonces aquí, vamos a poner el 5. No aplica. Pago de moderador 0. Número de factura electrónica de venta no tenemos. Consecutivo 1. Vuelvo y explico y soy muy enfático en esta parte. Si el paciente se repite 2 veces, acuérdense que ya estamos en consulta, ¿sí? El paciente debe aparecer 1, 2, ¿vale? Según la fecha en que se atendió. Se debe hacer consecutivo, por eso se llama consecutivo. El paciente fue 2 veces. Se pone la primera, se pone el 1. La segunda vez que vino, que digamos que está por acá abajo, se va a poner el 2. Seguimos. El paciente no solamente entró a consulta,
sea, ya se quedó aquí. Si entró solamente a consulta, a preguntar cómo es la vuelta. Pero no, resulta que el paciente sí trajo la platica, el man sí se va a hacer sus vainas. Entonces, pase señor a la silla que le voy a abrir la boca. Ya pasamos a un procedimiento. Después de que yo empiece a hacerle cualquier cosa al paciente que se considere un procedimiento, debemos de llenar este otro formato. ¿Listo? Seguimos con el consecutivo del paciente. Lo tenemos acá. Automáticamente se nos llena. El código del prestador ya lo tenemos aquí, acuérdense. Es el código que nos da el RIPS. El código que nos da el RIPS. Y la fecha de la atención, que en este caso, como el paciente siguió de una, debe de coincidir con esta de aquí. Perfecto. ¿Tenemos un MIPRES? No. ¿Tenemos una autorización? ¿Una autorización? No. Vale, esto se llena en la parte de IPS o EPS. Entonces tenemos el código del procedimiento. Muy bien, este cambia. El código del procedimiento ya no es el mismo que el código de consulta, porque el paciente ya no está consultando, ya se le está haciendo un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para el diagnóstico principal de él, por lo que él asistió, que fue la K021. Acuerden que le está doliendo, ¿vale? Si el paciente no pasó con un dolor, sino que él vino por las calzas, por las resinas, pero nosotros iniciamos de forma protocolaria con limpieza, entonces este pasaría a ser el código que va a desaparecer en la siguiente atención. Entonces digamos que vamos a hacer una resina porque el paciente le está doliendo. Entonces vamos a tratar el código principal. El procedimiento, entonces tenemos el código de procedimientos. ¿Vale? Que el código de procedimientos es el CUPS. Venimos acá, tenemos el CIEDI. Entramos, tabla de referencia de los CUPS. Tenemos los códigos únicos de procedimiento. Entonces, tenemos por código, no sé cómo se me está viendo el gato allí. Perdón, el gato me está tapando la pantalla. Tenemos el código único de procedimiento, los CUPS. Entonces al paciente se le va a hacer su calza, su resinita blanca. Le vamos a buscar resina. A ver, Chelsea. Y buscamos. Muy bien. Aquí nos salió que tenemos una obturación tenemos una obturación dental con resina de fotocurado, y esa es la que vamos a hacerle al paciente. Entonces tenemos 232102. 232102. Se ve horrible. 232102. Se ve horrible. Bueno, 232102. El código del procedimiento. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? ¿Listo? Tenemos aquí vía ingreso servicio salud. Acá. ¿Cómo encontramos a ese paciente? ¿Cómo el paciente llegó? ¿Listo? Entonces tenemos una demanda espontánea, derivada de consulta externa, de sala de cirugía, derivada de telemedicina, de una jornada por otra institución, etc. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que es una demanda espontánea. El paciente llegó a nuestro consultorio. ¿Vale? Entonces tenemos el código 01. Modalidad grupo de servicio. Aquí también tenemos este. Modalidad grupo de servicio. Tenemos el 01. Grupo de servicio. ¿Sí? Tenemos 01. Como les había dicho, estos prácticamente ya después de que uno le coja el tiro se va llenando solo. Solamente hay que tener en cuenta los códigos de procedimiento que van a cambiar
las cédulas, las fechas de atención. Muy bien. Código de servicio. El código del servicio es la profesión. Código del servicio. Está. Código del servicio, vamos a buscar el odontólogo. Oftalmólogo, odontología general. Volvemos otra vez, 334. ¿Sí? En este caso en consulta era el que estaba aquí, código del servicio. Tuve un lapsus. 334. Finalidad de tecnología, ya la tenemos acá. Finalidad de tecnología, el número 15. Tipo de documento, volvemos otra vez. Esta parte es de nosotros como profesionales. Tenemos que llenar el código, el tipo de documento, cédula, y el número de cédula de nosotros. El código principal de lo que estamos tratando, ¿sí? En este caso sabemos que estamos tratando la caries, ¿vale? Entonces K021. ¿Qué más diagnósticos tiene? Bueno, el K051 porque todavía no lo hemos tratado. Valor del servicio, 0. Concepto del recaudo, no aplica. Está, 0. PRIPS, código verde, se deja en blanco. Y consecutivo, 1. Y listo. Esa es la manera correcta en que se debe diligenciar el formato para poder presentar los RIPS ante el Ministerio de Seguridad y Salud y Protección Social. Listo. Ya tenemos transacción totalmente diligenciado, usuario totalmente diligenciado, consulta totalmente diligenciado y el procedimiento totalmente diligenciado. Después de esto debemos de guardar el archivo, pasarlo a un formato JSON, obviamente con todos los demás pacientes que van de aquí para abajo, pasarlo a formato JSON, que eso lo hacemos directamente. Eso lo hacemos directamente aquí, ¿sí? El mismo CISPRO nos ha dado esa herramienta donde vamos a subir nuestro archivo aquí, le vamos a dar convertir a JSON y él va a pasar a un formato JSON que es el formato en el que debemos pasarlo por el validador para que pueda registrarse en los servidores del CISPRO. Muy bien, ya tenemos toda nuestra plantilla diligenciada. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto estaré muy pendiente de los comentarios, de las preguntas que puedan hacer para irlas respondiendo poco a poco. Espero todo haya quedado muy claro, ¿sí? Tomé bastante tiempo, sabemos que esto está durando casi una hora. El fin es que puedan diligenciar completamente este tipo de formato. Me dicen, hacemos un tutorial de eso. Si quieren ver cómo se realiza el formato JSON, también podemos hacer un tutorial sobre eso. Y por último, cómo manejar el validador para poder nosotros enviar ese formato JSON al ministerio. Recuerden que no llevar y no hacer el diligenciamiento de los RIPS trae consigo sanciones, ¿vale? Según la resolución 2275 debemos de estar diligenciando esto y estarlo llevando por lo menos los primeros 5 días de cada mes. ¿Listo? Quedo pendiente entonces a sus preguntas. Suscríbanse para estar pendiente de cada comentario. Cualquier duda me escriben, que estaré muy pendiente para poder resolverlas